Chicos, voy a ser sincero con ustedes. Extraño el fútbol. Así que para recordar el fútbol, hoy quiero hacerte 3 preguntas sobre mundiales de fútbol. Si no sabes las respuestas, puedes preguntarle a tu papá o a tu mamá, a tus hermanos o a alguien que sepa. ¿Estás listo? Pregunta número 1. ¿Qué país ganó el primer mundial de fútbol? Pregunta número 2. ¿Qué país ha ganado más mundiales de fútbol en la historia? Y pregunta número 3. ¿Qué países se enfrentaron en la final del Mundial de Rusia 2018? Quizás viste ese partido y lo recuerdas. ¿Qué país ganó y qué país perdió? Ahora, ¿cómo es posible que un país entero haya ganado o perdido un mundial? ¿Acaso todos los ciudadanos de ese país fueron a jugar partidos para haberlo ganado o perdido? No. Entonces, ¿cómo podemos decir que Alemania ha ganado mundiales? ¿O que Italia? Si todos los ciudadanos de ese país pues no jugaron el mundial. Pues lo que hicieron fue lo siguiente. Las federaciones de fútbol de cada país escogieron a sus mejores jugadores de fútbol para que ellos representen al país entero. Así que cuando estos jugadores ganan o pierden partidos en un mundial, no solo están ganando o perdiendo ellos, sino que están ganando o perdiendo por todo el país que representan. Pues podemos decir que Brasil ha ganado o perdido el mundial, o que Alemania o que Italia, porque sus jugadores representan al país entero. Espero que tengas tu Biblia a la mano, y si no, pues ponle pausa a este video y sal corriendo a traer tu Biblia, porque vamos a leer nuestra Biblia todos juntos. Vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 3 de los versículos del 1 al 8. ¿Estás listo? Ok, vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: ¡eso es mentira! ¡No morirán! Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? En nuestra clase anterior pudimos ver que cuando Adán y Eva desobedecieron, la imagen de Dios en ellos se volvió borrosa, como cuando nos vemos en un espejo empañado. Estaba allí, pero ya no era igual. Se separaron de Dios. La imagen de Dios se desfiguró y se volvió borrosa en ellos. Ellos fueron creados para tener una relación con Dios, pero esa relación se rompió.
rompió en el momento en el que ellos desobedecieron. Y podemos ver aquí que en el mismo momento en el que ellos comieron del fruto, empezaron a sentirse desnudos, perdieron su inocencia, perdieron la imagen de Dios en ese mismo instante. Ahora, pongámonos a pensar, ¿en qué momento nosotros nos separamos de Dios? El momento exacto en el que Adán y Eva se separaron de Dios fue cuando comieron del fruto, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Ahora, ¿en qué momento nos separamos tú y yo de Dios? ¿En qué momento la imagen que Dios puso en nosotros se volvió borrosa y se rompió nuestra relación con Él? ¿Será que fue cuando cometimos nuestro primer pecado? ¿Recuerdas cuando dijiste tu primer mentira? ¿O la primera vez que le desobedeciste a tus papás? ¿Será que en ese momento fue en el que nos separamos de Dios? Pues no. Fíjate que en el momento en el que tú y yo nos separamos de Dios fue cuando Adán y Eva desobedecieron. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Acaso nosotros comimos de ese fruto? Ni siquiera vimos ese árbol, ni siquiera sabemos cómo era. Pues fíjate que Adán no solamente comió por él, sino que él era el representante delante de Dios de toda la humanidad. Así que cuando Adán comió, no solamente pecó por él, sino pecó por todos nosotros, por toda la humanidad. Toda la humanidad que vino después de Adán cayó junto con él en el momento en el que él desobedeció. ¿Cómo es esto posible? Así como unos cuantos jugadores de fútbol representan a todo un país y ellos pueden hacer que este país gane o pierda un mundial, Adán y Eva eran los representantes de toda la humanidad. Y cuando ellos fallaron, todos nosotros fallamos con ellos. Así que cuando yo nací y cuando tú naciste, ya nacimos separados de Dios. Nuestra naturaleza es de pecado. Porque ¿quién te enseñó a ti a mentir? ¿Quién te enseñó a desobedecer? ¿Quién nos enseñó a pelear? Pues nosotros ya lo sabíamos, porque el pecado está dentro de nosotros desde que nacemos. Porque desde que Adán pecó, toda la humanidad pecó junto con él. Por eso te decía que es la historia más triste de toda la Biblia, porque no solamente afectó a Adán y Eva, sino a todos los seres humanos que vinieron después de ellos, incluyéndote a ti y a mí. Todos nosotros caímos junto con Adán. Nos separamos de Dios junto con Adán. La imagen que Dios puso en nosotros se desfiguró y se volvió borrosa junto con Adán. Pero sabes, la Biblia nos habla de que hubo un segundo Adán. Y este segundo Adán no pecó, aunque fue tentado de la misma manera que el primer Adán. Así como la serpiente tentó a Adán y Eva para que comieran del fruto, este segundo Adán también fue tentado, pero él no pecó. Él nunca pecó. Él fue perfecto. Él llevó perfectamente la imagen de Dios. Y sabes, Él también llevó el castigo que tú y yo merecíamos por haber pecado. El castigo que la humanidad entera merecía. Él fue nuestro representante y Él murió por todos nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él nos representó en la cruz y murió allí por cada uno de nosotros, sufriendo lo que nosotros merecíamos. Este segundo Adán es Jesús. Y te voy a decir lo que la Biblia dice sobre Él. Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna.
Primera de Corintios capítulo 15 y versículos 21 y 22 dice: por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Puedes ver aquí que en Adán todos pecamos. Adán fue nuestro representante en el huerto del Edén y cuando él fracasó, todos fracasamos con él. Pero podemos ver el amor de Dios que envió a un segundo Adán. Dios hecho hombre, Cristo Jesús, la imagen perfecta de Dios, que no fue desfigurada porque Él nunca pecó. En Cristo podemos ver la imagen de Dios y Él fue nuestro representante en el castigo que merecíamos. En Cristo todos vivimos. Ahora lo único que necesitamos es creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos primero que reconocer que somos pecadores y que nuestra naturaleza es de pecado. Nuestra naturaleza es ofender a Dios. El pecado está dentro de nosotros y debemos de reconocer que le necesitamos, que Él por amor nos representó en el castigo que merecíamos y gracias a Él todos los que en Él crean vivirán, porque en el primer Adán todos murieron. En el segundo Adán, en Cristo Jesús, los que en Él creen vivirán.